chicos, el día de hoy voy a estar desarrollando la clase de fisiología del sistema circulatorio y sistema linfático. El sistema circular recibe este nombre porque hace justamente eso, ¿verdad? Circular la sangre por todo el cuerpo. El sistema circulatorio tiene como órgano principal y más importante al corazón. Entonces, el sistema circulatorio, como su nombre ya lo dice y explica en esta diapositiva, hace circular toda la sangre a todos los extremos y los límites del cuerpo, ¿verdad? Eso siempre gracias a la bomba motora, que en este caso sería el corazón. El corazón es un órgano, un músculo, localizado en el centro del tórax. Específicamente ocupa el espacio entre los pulmones y descansa sobre el diafragma. Ya más adelante vamos a estar desarrollando, vamos a estar viendo qué es el diafragma cuando estemos hablando sobre la fisiología respiratoria, para que vayan entendiendo un poquito más sobre eso. Este espacio en el centro del tórax, entre los dos pulmones, se llama media. El corazón se encuentra envuelto en un saco fibroso denominado pericardio. Este es una envoltura que protege su superficie. Y aquí podemos encontrar a todas las arterias, venas y ventrículos y aurículas que tiene el corazón, ¿verdad? Observamos acá la aorta, la arteria aórtica. Encontramos aquí a la arteria pulmonar. Lógicamente, eh, las que están pintadas en azul corresponden a los pulmones y las que están pintadas en rojo corresponden a las arterias propiamente las que son venosas, ¿verdad? La que, por donde pasa la sangre desoxigenada. ¿Está bien? Aquí encontramos a las venas pulmonares, a la aurícula izquierda, vena y arterias coronarias. Muy. En cuanto a los vasos sanguíneos, tenemos tres tipos de vasos sanguíneos en lo que corresponde al sistema circulatorio. Encontramos a las venas, que son las que llevan la sangre de los tejidos al corazón. Sus paredes son más delgadas que las arteriales. Aquí observamos a la arteria. Estas llevan sangre del corazón a los tejidos y sus paredes son gruesas y expandibles. Y aquí observamos a los capilares. Estas llevan la sangre al interior de los tejidos y unen las arterias con las venas. Entonces, estas serían las ramificaciones capilares. Esta es la que corresponde a la arteria, esta es la que corresponde a la vena. Entonces, las arterias salen del corazón y llevan sangre oxigenada a todos nuestros tejidos, excepto las arterias pulmonares. Se inician en los ventrículos y terminan en los capilares. Conforme se alejan del corazón, se van ramificando y disminuyendo de tamaño. Presentan válvulas en su inicio. Presentan válvulas en su inicio y van acompañadas de dos venas. Soportan altas presiones. Presentan altas presiones. Y van presentando también ondas de contracción, que es justamente lo que va a ir determinando las pulsaciones. La frecuencia cardíaca, por ejemplo, nosotros lo vamos controlando a través de las arterias, a través de las pulsaciones. Entonces, eso justamente vamos a ir generando ciertas presiones sobre alguna de las arterias
más superficiales para poder controlar la frecuencia cardíaca, los latidos cardíacos, ¿está bien? Las arterias llevan la sangre, entonces, desde el corazón a los tejidos. Está, en cuanto a su histología, tiene una túnica adventicia que es externa, de tejido conjuntivo, una túnica media de fibra muscular lisa y una túnica interna de endotelio. Y aquí podemos observar a la túnica interna, podemos encontrar al endotelio, a la membrana elástica, y aquí podemos observar a la túnica media y a la túnica externa o adventicia, ¿está bien? En cuanto a las venas, estas llevan sangre al corazón, excepto las venas que llegan desde los pulmones. Transportan sangre sucia, por decirlo así. Y se representa de color azul. La vena más grande es la vena cava y desemboca en el corazón. Y aquí, como pueden observar, tiene, como mencionamos, una válvula que solo tiene una disposición, o sea, hacia arriba, ¿verdad? Esto es para evitar que justamente la sangre tenga un retroceso y vuelva a bajar. Devuelven la sangre desde los tejidos hasta el corazón. En cuanto a su histología, tiene una túnica adventicia también similar a la de las arterias, es más gruesa que en las arterias en este caso. La túnica media más delgada que en las arterias y tiene una túnica interna donde sus válvulas evitan el retroceso de la sangre, que es lo que les mencioné, ¿verdad? Entonces, todo va hacia arriba. En este los capilares sanguíneos, en este caso, son los vasos sanguíneos de menor diámetro y están formados solo por una capa de tejido. Permiten el intercambio entonces de sustancias entre la sangre y las sustancias que se encuentran alrededor de él. Habíamos dicho que los capilares son los que unen entonces a las arterias y las venas entre estas ramificaciones. Pero ¿cómo funciona el sistema circulatorio? Estas llevan los alimentos y el oxígeno a las células. Recogen los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones a través de la orina y por el aire exhalado a través de los pulmones. Intervienen las defensas del organismo, regula la temperatura corporal. De toda esta labor se encarga la sangre que está circulando constantemente. Como habíamos visto en clases anteriores, habíamos mencionado que todo nuestro sistema otra vez se va entrelazando unas con otras. ¿Qué quiere decir eso? Que lógicamente cuando nosotros estamos ingiriendo algo, estamos comiendo algo, estamos deglutiendo, todo ese combustible, todos esos alimentos que van ingresando a nuestro cuerpo, evidentemente se va a degradar en sustancias o en proteínas o en vitaminas que van a ser absorbidas otra vez por la sangre en este caso. ¿Para qué? Para que a través del sistema circulatorio esos nutrientes que nosotros consumimos sean justamente reutilizados o bien utilizados por otros sistemas. ¿Está bien? Por eso, todo se entrelaza entre todo otra vez. La sangre es en realidad un tejido, es espesa porque está compuesta de una variedad de células, cada una de las cuales tiene una función diferente. La sangre consiste en un 80% de agua y un 20% de sustancias sólidas, que es lo que habíamos visto en la clase anterior justamente. Tipos de circulación. Tenemos una circulación menor, que es la pulmonar,
una circulación general, que es la mayor, una circulación coronaria y una circulación cardiovascular. La circulación mayor y menor es la circulación que parte del lado derecho del cuerpo, ¿verdad? Asegura la oxigenación de la sangre. Se llama circulación pulmonar o circulación menor. Y la circulación que parte del lado izquierdo del cuerpo asegura la circulación por todos los órganos y vísceras del cuerpo humano. Y esta se llama circulación mayor. La circulación coronaria es la que irriga los tejidos del corazón, aportando nutrientes y oxígeno y retirando los productos de degradación. La circulación cardiovascular, cada latido del corazón desencadena una secuencia de eventos llamados ciclo cardíaco y consiste principalmente en estas etapas, en la sístole y en la diástole, que es lo que justamente nosotros a través de ellas determinamos, por ejemplo, la presión arterial. Cuando nosotros estamos controlando, por ejemplo, la presión arterial qué sé yo, de algún familiar o de alguna persona en específico, el primer latido que nosotros escuchamos cuando estamos controlando la presión, en este caso correspondería a la diástole, a la sístole, perdón. Y el segundo latido correspondería a la diástole. Usualmente los valores normales oscilan, o sea, en cierta teoría, ¿verdad? Oscila de entre 120 a 80. En este caso, la sístole sería la 120 y la diástole la 80. La diástole sería la relajación. Se refiere a la distensión de una cavidad del corazón, justo antes de o durante su llenado. Puede ser de una aurícula o de un ventrículo, ya sea izquierdo o derecho, ¿verdad? La sístole, que es la contracción, se refiere a la contracción de una cavidad cardíaca, con el resultado de que desaloja su contenido y puede también ser auricular, ventricular y de uno u otro lado. En una circulación sanguínea cerrada en este caso, la sangre no sale de los vasos. En una doble, la sangre pasa 2 veces por el corazón. Hay 2 circuitos. Y en la completa, la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada no se mezclan. La parte derecha del corazón solo bombea sangre desoxigenada y la parte izquierda solo bombea sangre oxigenada, que es lo que estamos viendo en este circuito, ¿verdad? Todas las flechitas rojas que están indicando que aquí circula sangre oxigenada y que corresponde justamente al lado izquierdo del corazón. Todas las flechitas que indican esta circulación correspondería a la sangre desoxigenada, que justamente corresponde a la parte derecha del cuerpo o del corazón en este caso. ¿Está bien? Muy bien. Hasta ahí sería lo que correspondería al sistema circulatorio. Ese sería nuestro sistema circulatorio mayor. Se le denomina de ese modo también. Pero no obstante, también tenemos un sistema circulatorio menor o también llamado sistema linfático. Este es un componente circulatorio que por medio de un fluido llamado linfa se encarga de mantener el equilibrio osmótico en el espacio intersticial. Así como vimos que en el sistema circulatorio el líquido que fluye o que circula es la sangre, en este caso, en este sistema circulatorio linfático, el líquido que circula es la linfa. Recolecta las grasas absorbidas en el intestino delgado, intervienen en la maduración y producción de los linfocitos B y T
y filtra los cuerpos extraños y gérmenes que ingresan a la sangre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema linfático propiamente trabaja defendiendo a nuestro cuerpo y tratando de controlar y de mantener la homeostasis regulada en nuestro cuerpo. Es un estabilizador entonces. Es el primer llamado cuando algún patógeno ingresa a nuestro cuerpo o justamente desemboca o se acumula en ciertas zonas justamente a modo de proteger. Por ejemplo, cuando más de uno en algún momento se habrá torcido el tobillo, que es un ejemplo que siempre les pongo, lo primero que pasa, lo primero que ocurre en ese caso es, se presenta la inflamación, ¿verdad? Durante ese proceso, cuando se inflama cierto tejido, cierta zona, es cuando hay un acúmulo de linfa en la zona. Entonces, justamente se va acumulando para poder defender o poder contrarrestar la situación que acaba de ocurrir, ¿verdad? De que hay una lesión a nivel ligamentario, a nivel tendinoso o demás. Entonces, en ese caso es a modo de combatir o contrarrestar esa lesión. Los órganos del sistema linfático son los capilares linfáticos, los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, el vaso, el timo y las amígdalas. Y aquí podemos observar a las mismas, ¿verdad? Encontramos a las amígdalas, que usualmente están en la garganta, ¿verdad? El famoso que cuando sentimos que está inflamadito es porque estamos padeciendo algún proceso virósico de, qué sé yo, algún resfrío o algo. El timo que lo encontramos en esta zona, en los espacios entre lo que correspondería al esternón y entre las clavículas. El vaso, tenemos aquí a los vasos linfáticos, que serían todas estas ramificaciones verdecitas que están en esta zona. Y también encontramos a los ganglios linfáticos, que serían estas bolitas o estas pelotitas, estos nódulos, ¿verdad? Que en teoría sería de este modo. Muy bien. La misma cosa. Aquí encontramos más ramificaciones y podemos observar que en ciertas zonas tenemos mayormente a los ganglios linfáticos, ¿verdad? En la zona de la ingle, en la zona abdominal, en la zona de las axilas y en la zona del cuello, ¿verdad? Que serían los capilares linfáticos son vasos microscópicos formados por una capa simple de células endoteliales que se superponen unas con otras. Se diferencian de los sanguíneos en que comienzan en los tejidos y tienen un extremo ciego y sus paredes son más permeables, lo que permite el paso de moléculas de mayor tamaño como proteínas y restos de células. En su recorrido, los millares de capilares linfáticos se van uniendo entre sí para formar los vasos linfáticos de mayor calibre. El 10% del líquido intersticial se reabsorbe hacia los capilares linfáticos y el resto en los capilares venosos. Es por eso que usualmente se realiza mucho esta técnica de drenaje manual linfático para poder ayudar a esa circulación linfática y ayudarle justamente a esa reabsorción del linfa. Los capilares linfáticos que están en contacto con las vellosidades intersticiales se denominan quilíferos y son los que recogen las sustancias grasas digeridas. Los vasos linfáticos son de estructura similar a las venas, a excepción que poseen paredes más delgadas y numerosas válvulas que evitan el retroceso de la linfa. Su función es transportar la linfa desde el espacio intersticial hacia la vena cava superior. Algunos se disponen de manera independiente y otros acompañan a los vasos sanguíneos y a los nerviosos.
En su recorrido se interponen varios ganglios, los cuales atraviesan. Por eso es que es mal dicho el término, vamos a abrir los ganglios, justamente para realizar un drenaje, ¿verdad? Los vasos linfáticos terminan en dos grandes conductos, el conducto torácico y el conducto linfático derecho. Aquí podemos observar las estructuras de un vaso linfático, ¿verdad? Como bien decía, contienen varias válvulas que solamente permiten el ascenso de la linfa y evitar justamente ese retroceso, que vaya otra vez la linfa para abajo, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Ingresa la linfa, ingresa la linfa por un medio, ¿verdad? Lo que sí que va pasando y al ir pasando, estas válvulas se van cerrando, como les digo, para evitar que la linfa vaya de nuevo hacia atrás. En el conducto torácico podemos ver que es uno de los principales y lo encontramos en el tronco colector de linfa, ¿verdad? Se inicia en la cisterna de Beckett, que es la cisterna del kilo. Es una dilatación alargada que se sitúa entre la arteria aorta y la columna vertebral. El conducto torácico se dirige hacia arriba y atraviesa el tórax y termina su recorrido en la vena subclavia izquierda, cerca de la unión de dicho vaso con la vena yugular interna. El conducto linfático derecho es de menor tamaño que el conducto torácico, perdón, y mucho más corto. Desemboca en la vena subclavia derecha. Y aquí podemos observar a las venas. Este es el conducto linfático derecho, lógicamente, en donde podemos observar a la vena subclavia derecha y a la vena cava superior. Aquí en teoría encontraríamos al conducto torácico y la cisterna de Beckett sería en esta zona. Los ganglios linfáticos, la vena subclavia izquierda y las venas yugulares internas. Muy bien. Los ganglios linfáticos son estructuras ovaladas y aplanadas con un tamaño que puede alcanzar 1 centímetro de diámetro, o sea que no es muy grande. Los ganglios o nódulos linfáticos se intercalan en el recorrido de los vasos linfáticos y la linfa llega a los ganglios a través de los vasos aferentes, o sea que va subiendo, y salen por los vasos eferentes. Los vasos eferentes emergen por una depresión llamada ilio, donde además salen las venas del ganglio e ingresan los nervios y las arterias. Estos ganglios linfáticos se disponen en forma superficial o en zonas más profundas, siendo aquí más numerosas. Se ubican en todo el cuello, es decir, en la cabeza, en el cuello, extremidades, en el tórax, abdomen y pelvis. El gráfico que habíamos observado justamente. A ver, aquí, donde se van encontrando a estos ganglios, es lo que está diciendo, ¿verdad? Ok, muy bien. Están rodeados por una cápsula externa y de tejido conectivo. El tejido conectivo es lo que, como su nombre lo dice, el que conecta justamente a los tejidos con otras paredes de otros órganos e incluso con la piel o con el tejido muscular mismo también. En su interior presenta una corteza con folículos linfoides primarios que se transforman en secundarios ante la presencia de gérmenes. Poseen una formación clara denominada centro germinal que contiene abundantes linfocitos.
Puede haber folículos primarios que no posean esos centros germinales, ya que aparecen ante la presencia de antígenos, donde se transforman en folículos secundarios para iniciar una respuesta inmunitaria. O sea, usualmente poseen centros germinales, pero no aparecen estos mediante que no se presente un cuerpo extraño en la zona, un agente que pueda justamente determinar que sea patógeno o no. O sea que los ganglios, las amígdalas, por ejemplo, usualmente se inflaman cuando, justamente le había mencionado, cuando se presenta algún virus o algún germen o alguna bacteria que sea justamente absorbida a través de las amígdalas para evitar que eso ingrese al cuerpo a través del torrente sanguíneo. Entonces, a modo de una respuesta inmunitaria nada más, en estos casos se presentan ciertos antígenos, es lo que menciona. En dirección hacia el centro del ganglio aparecen la paracorteza rica en linfocitos T. Los linfocitos son incorporados a la linfa cuando ésta llega al ganglio vía aferente. La principal función de los ganglios linfáticos es la producción y maduración de linfocitos para la formación de anticuerpos. Otra función importante de los nódulos linfáticos o los ganglios linfáticos es la de filtrar y destruir elementos extraños que arriban vía aferente, como cualquier partícula, células tumorales, resto de tejidos y microorganismos. Esa destrucción se realiza por medio de los macrófagos que engloban y digieren las sustancias mencionadas. Un aumento de actividad en un ganglio debido a la gran producción de linfocitos hace que el órgano se agrande, su palpación se vuelva dolorosa y aumente su temperatura y producción, el producto de la inflamación. O sea que esto prácticamente se agranda, se palpa incluso, duele y aumenta su temperatura. Todo esto a modo de una inflamación, lógicamente para defendernos de ese agente al que justamente quiere combatir. La linfa, que es el líquido que justamente estamos mencionando, que circula a través del sistema linfático, es una sustancia heterogénea de color transparente que circula por el interior de los vasos linfáticos. Es una mezcla de filtrado capilar y de líquido intersticial que ha penetrado en los capilares linfáticos. La linfa se forma cuando el líquido con nutrientes que abandona los capilares sanguíneos para llegar a las células es excesivo, quedando en el espacio intersticial. Entonces es un líquido que va quedando prácticamente en la tercera capa de la piel, o sea que no es muy profundo, entonces es muy superficial. Es por eso que justamente se realiza esa técnica que le estoy mencionando muy frecuente en esta clase, que es el drenaje manual. Por eso es que el drenaje no hace falta que sea fuerte, no hace falta que sea doloroso, porque solamente va de manera muy, muy intersticial, o sea que solamente está debajo de la piel el líquido. Entonces no hace falta que se genere una presión como en el caso de los masajes, ¿verdad? La linfa está compuesta por el 90% de agua, sales, glucosa, algunos glóbulos blancos, pocas proteínas, bajas concentraciones de oxígeno, tiene dióxido de carbono y sustancias de desecho celular. El sistema linfático no necesita de una bomba para que la linfa circule como si existe en el sistema cardiovascular, que en ese caso era el corazón, como habíamos visto. La velocidad de circulación es muy lenta y sigue una sola dirección, eso gracias a sus válvulas, ¿verdad? La propiedad de circular despacio hace posible un filtrado y una eliminación más eficiente de partículas extrañas. Los esfuerzos musculares dan por resultado un aumento de la filtración de los capilares sanguíneos y una consecuente formación de linfa
que ingresa a la circulación, porque esto también se va reabsorbiendo gracias a los capilares y esto va otra vez al torrente sanguíneo. Lógicamente, todos estos desechos que van circulando a través de la linfa ya es más bien filtrado, ya todo eso se filtra a través del sistema linfático para luego volver a pasar al torrente sanguíneo, ya a modo de ir desechándolo. Eso ya va propiamente, por ejemplo, una partecita ya va a lo que son los riñones y otra a lo que son ya como para eliminarlo a través de las heces o a través del sudor. La linfa procedente de las extremidades inferiores y de los órganos abdominales y pelvianos circula por los vasos linfáticos y desembocan en la cisterna de Becker. Ahí se origina el conducto torácico que asciende muy cerca de la arteria aorta. Al llegar al tórax, la linfa de los ganglios linfáticos intercostales, pectorales y bronquiales. Por último, el conducto torácico recoge la linfa del lado izquierdo de la cabeza, del cuello y del brazo izquierdo. Toda la linfa de esos órganos desemboca en la vena subclavia izquierda y entra en contacto con la sangre otra vez, para llegar a la aurícula derecha del corazón a través de la vena cava superior. En resumen, la linfa cumple funciones de defensas gracias a los linfocitos, recupera líquido intersticial en exceso y proteínas, transporta desechos y partículas extrañas, actúa como un transporte de los lípidos absorbidos en el intestino delgado para que lleguen a la sangre, y la circulación linfática se favorece por el movimiento natural de todos los músculos del individuo. Por eso, justamente es que ocurre que cuando uno está mucho tiempo sentado, mucho tiempo acostado, es que justamente se produce esa inflamación en los miembros inferiores principalmente, porque no está circulando bien, redundando, ¿verdad? El sistema linfático. Entonces, eh, es por eso que se produce esa inflamación, o sea, ese edema, mejor dicho. Entonces, eso es gracias a que justamente el músculo está en reposo y estos ganglios están prácticamente por el músculo y por la piel. Entonces, tenemos que movernos para que lógicamente eso se pueda ir filtrando. Por eso es que ocurre muchas veces que embarazadas, a las embarazadas se les recomienda caminar cuando están presentando un edema importante ya en el cuerpo. Usualmente aquí en la cara, incluso la cara, en las manos, en las piernas y demás. El vaso es otro de los órganos justamente del sistema circulatorio linfático. Es un órgano de forma alargada y plana que se halla ubicado en el área superior izquierda del abdomen, que sería en la zona del hipocondrio izquierdo. El vaso está situado por debajo del diafragma y detrás del estómago. Pesa alrededor de 200 gramos. Son funciones del vaso producir maduración de monocitos, que luego se transforman en macrófagos, la destrucción de los glóbulos rojos envejecidos o dañados. O sea, el vaso se encarga entonces de destruir esos glóbulos rojos envejecidos o dañados. Filtrar el líquido de la sangre y de la linfa que lo atraviesa, y es un reservorio también de sangre. Actúa como un reservorio de sangre. Esto sería el aspecto o la forma que tiene el vaso. Como habíamos visto, está por detrás del estómago y encima de lo que sería el diafragma. Del lado izquierdo, entonces, del cuerpo. El timo, que es otra glándula que forma parte del sistema linfático, es una pequeña glándula linfática formada por dos lóbulos. Ocupa el espacio mediastínico entre el corazón y el hueso del esternón y
el desarrollo del timo se inicia en la etapa fetal hasta la pubertad. O sea, desde que estamos en la panza de nuestra mamá hasta la pubertad se desarrolla esta glándula. Y luego comienza a involucionar para atrofiarse en la edad adulta. ¿Qué quiere decir involucionar? Que justamente lo contrario a la evolución, ¿verdad? Hace un retroceso en cuanto a eso y disminuye su etapa evolutiva en la edad adulta, ¿verdad? Sus funciones son la producción y maduración de linfocitos T, que son enviados al torrente sanguíneo con destino al vaso, a las amígdalas y a los ganglios linfáticos. También otra de sus funciones es la de la secreción de hormonas que actúan en la maduración de los linfocitos. Y aquí podemos observar entonces o las amígdalas son órganos también del sistema linfático que están situados en la faringe, que contienen numerosos folículos linfáticos. Las amígdalas son pequeñas al nacimiento, aumentan a los 5 años y luego se reducen de tamaño. Contienen linfocitos que reaccionan rápidamente ante la presencia de microorganismos. Su función es proteger al organismo de gérmenes como virus, bacterias y hongos que puedan ingresar por las cavidades bucal y nasal. De acuerdo al lugar que ocupen en la faringe, adoptan distintos nombres. Muy bien. Hasta aquí sería lo que correspondería a la clase de hoy. Posteriormente voy a estar enviándoles el cuestionario para que vayan desarrollando.